Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de las montañas de la Sierra Madre Occidental. El año era 1925, y el Hotel Mendoza se erguía con 3 pisos de altura, al borde del Arroyo Oscuro en el municipio de San Rafael, Durango, México. La estructura era imponente contra el fondo de las colinas densamente boscosas, un edificio de estilo victoriano con tallados intrincados en los aleros, ventanas altas y un amplio porche envolvente, que ofrecía a los huéspedes vistas tanto del arroyo como de las montañas distantes. Construido en 1907 por Tomás Mendoza, un exferrocarrilero de Jalisco, el hotel se había convertido en un establecimiento respetable para viajeros que pasaban por la región minera en expansión. Con el descubrimiento de plata en las colinas cercanas y la expansión de las operaciones madereras en toda la Sierra Madre, el municipio de San Rafael había visto un flujo constante de empresarios, especuladores de tierras y trabajadores en busca de oportunidades en lo que alguna vez fue un área remota y aislada. El hotel en sí estaba posicionado estratégicamente a unos 5 kilómetros fuera de la cabecera municipal de Villa Esperanza, a lo largo de lo que entonces se llamaba el Camino a Durango. La ubicación ofrecía tanto conveniencia para los viajeros como la privacidad que muchos huéspedes adinerados preferían. El bosque circundante de encinos, pinos y mezquites creaba una barrera natural entre el establecimiento y la curiosidad del pueblo, mientras que las aguas murmurantes del Arroyo Oscuro proporcionaban un fondo auditivo agradable y una fuente confiable de agua. En primavera y verano, las flores silvestres cubrían el camino hacia el hotel, agregando colores vibrantes que contrastaban con el verde profundo de la vegetación. En otoño, el follaje ardía con tonos rojizos y dorados, atrayendo a visitantes que buscaban la belleza natural de la región, y en invierno, las ramas desnudas contra el cielo gris prestaban a la escena una dignidad sombría, adecuada para un lugar que atendía a una clientela con negocios serios en la zona, como negociaciones mineras o contratos de madera, que podían cambiar fortunas de la noche a la mañana. Registros municipales almacenados en el Ayuntamiento de Villa Esperanza indican que la familia Mendoza compró la tierra de la herencia de los Valdés, después de una caída significativa en su valor tras 4 muertes inexplicables en la propiedad entre 1901 y 1904. La primera muerte, la del propietario Lorenzo Valdés, se atribuyó a un fallo cardíaco, aunque el informe del médico forense nota la contorsión inusual de los rasgos del fallecido, sugiriendo que sus momentos finales estuvieron marcados por un terror extremo, como si hubiera visto algo imposible de soportar. La segunda muerte, la de su hijo mayor, Ricardo, se dictaminó como accidente después de que aparentemente cayera en un pozo antiguo en la propiedad, aunque testigos locales susurraban que el pozo había sido tapiado años antes y no había signos de rotura reciente. La tercera muerte, la del jardinero Mateo Ruiz, permanece clasificada como desventura con documentación mínima, más allá de una nota que indica que su cuerpo fue encontrado al pie de la colina detrás de la casa principal, parcialmente sumergido en el Arroyo Oscuro, con marcas extrañas en la piel que parecían corrosión más que ahogamiento. La cuarta, la de una sirvienta llamada Ana López, se registró como envenenamiento accidental por hierbas silvestres, pero su diario personal, descubierto años después, mencionaba visiones de sombras líquidas acechando en la oscuridad. De acuerdo con una escritura de venta fechada el 15 de abril de 1906, Tomás Mendoza adquirió la parcela de 8 hectáreas por aproximadamente un cuarto de su valor anterior evaluado. El documento contiene un adendum inusual que nota que la vendedora, viuda de Valdés, estipulaba que ciertas características subterráneas de la propiedad permanecieran intactas según la tradición familiar, incluyendo un antiguo pozo que se decía había sido sellado por generaciones. Esta estipulación fue tachada con una línea simple y rubricada por ambas partes, sugiriendo que Mendoza había negociado su eliminación, posiblemente con promesas de discreción o pagos adicionales no registrados. La viuda Valdés se mudó a Guadalajara inmediatamente después de la venta, y según indagaciones posteriores, rechazó toda correspondencia sobre la propiedad hasta su muerte en 1922, llevando consigo secretos que sus cartas quemadas insinuaban eran demasiado oscuros para compartir. La construcción comenzó en mayo de 1906, y los periódicos locales documentaron el progreso con entusiasmo, destacando cómo el proyecto traería prosperidad a la región. El registro de San Rafael, en un artículo fechado el 10 de julio de 1906, señaló que el Hotel del Señor Mendoza promete ser el establecimiento más moderno en un radio de 80 kilómetros, con plomería interior
iluminación a gas y todo tipo de comodidades para el viajero exigente, incluyendo baños privados en las suites superiores y un salón de té con vistas panorámicas. El artículo mencionaba además que Mendoza había contratado a 25 hombres locales para la construcción, suplementados por artesanos especializados traídos de Ciudad de México y Monterrey para los aspectos más técnicos del edificio, como la instalación de un sistema de calefacción rudimentario que usaba leña de los bosques cercanos. Lo que no se reportó fue que el hotel se construyó sobre una estructura más antigua, preservando solo los cimientos de piedra, y lo que Tomás Mendoza describió en su solicitud de permiso de construcción como una cámara de pozo funcional, aunque rumores entre los trabajadores hablaban de excavaciones nocturnas que revelaban huesos antiguos y olores fétidos que no provenían de la tierra común. Según evaluaciones fiscales de 1908, el hotel contenía 42 habitaciones, un comedor principal y instalaciones subterráneas inusualmente extensas que consumieron casi 3 veces los materiales de construcción de establecimientos comparables, incluyendo refuerzos de metal importados que costaron una fortuna en fletes desde el norte. Un trabajador de la cuadrilla original, Juan Pérez, proporcionó un relato a la Sociedad Histórica Municipal en 1976, poco antes de su muerte. Entonces, en sus 90, Pérez recordó: el señor Mendoza era muy particular con el trabajo del sótano. A la mayoría de nosotros, los muchachos locales, nos mantenían en los pisos superiores y las paredes exteriores. Trajo a 5 hombres de fuera, no dijo de dónde, pero hablaban con acentos del centro del país, para manejar lo que llamó el trabajo subterráneo especializado. Nos dijeron que el sótano necesitaba refuerzo extra debido a la proximidad del arroyo y el riesgo de inundaciones, pero esos hombres trabajaban mayormente de noche, y Mendoza mantenía el sótano cerrado con llave durante el día. Una mañana llegué temprano y los vi descargando tubos de metal, no del tipo usual para agua o gas, sino algo más pesado con accesorios extraños, como válvulas curvas y sellos reforzados. Cuando me vieron observando, uno de ellos cubrió los tubos con una lona. Mendoza apareció y me mandó a trabajar en el 3er piso por el resto de la semana. Nunca pregunté, pero el aire ahí abajo siempre olía mal, como a metal mojado y algo podrido que te daba náuseas si lo respirabas mucho tiempo. El hotel abrió con gran fanfarria el 20 de febrero de 1907. Fotografías preservadas en la Sociedad Histórica Municipal muestran a Tomás Mendoza, un hombre robusto con un bigote bien cuidado y cabello oscuro en retroceso, de pie orgullosamente junto a su esposa Margarita, en los escalones frontales. Margarita Mendoza, según relatos contemporáneos, era una mujer callada y pálida originaria de Veracruz, cuya familia tenía conexiones con intereses comerciales en el Golfo de México, incluyendo exportaciones de café y tabaco. La pareja no tenía hijos, un hecho que ocasionalmente provocaba especulaciones entre los elementos más chismosos de la sociedad local, quienes susurraban sobre posibles maldiciones familiares o problemas de salud no revelados. La celebración de apertura atrajo a ciudadanos prominentes de todo el municipio, así como a representantes de varias compañías mineras y madereras con intereses en la región, incluyendo delegados de empresas de plata que veían en el hotel un punto de encuentro ideal para negociaciones discretas. El registro describió el evento como la reunión social más significativa en la memoria reciente, marcando el progreso continuo de San Rafael hacia amenidades civilizadas comparables a las encontradas en regiones más establecidas, como las ciudades del Bajío. Durante los primeros 18 años de operación, el Hotel Mendoza mantuvo una reputación de comodidad, limpieza y respetabilidad, atrayendo no solo a mineros, sino también a turistas tempranos que exploraban las bellezas naturales de la sierra. Registros comerciales presentados para fines fiscales muestran un aumento constante en ingresos a través de la década de 1910, con una ligera declinación durante la Revolución Mexicana de 1913, seguida de una recuperación en años subsiguientes gracias a la estabilidad postrevolucionaria. Tomás Mendoza se convirtió en una figura respetada en los círculos de negocios locales, sirviendo en el Consejo Municipal de 1910 a 1914 y contribuyendo regularmente a proyectos comunitarios, incluyendo la construcción de una nueva escuela en 1912 y reparaciones al ayuntamiento en 1915. Nada en estos documentos sugiere distrés financiero o irregularidades, aunque una investigación posterior revelaría que Tomás Mendoza mantenía un conjunto separado de libros que pintaban un panorama considerablemente diferente, con anotaciones ocultas sobre deudas acumuladas en apuestas y especulaciones fallidas en minas de plata que prometían riquezas,
pero entregaban solo polvo y decepciones. Correspondencia personal descubierta en los efectos de Pablo Gómez, presidente del Banco Nacional de Villa Esperanza, indica que para finales de 1923, Mendoza se había sobreextendido a través de inversiones en varias ventures mineras especulativas. Una carta de Gómez a su hermano en Durango, fechada el 25 de diciembre de 1923, nota: Tomás Mendoza me abordó ayer buscando financiamiento adicional para su última aventura en la región del Río Florido. Lamento que las circunstancias requirieran que lo declinara. Sus 3 intentos previos en desarrollo mineral han probado ser decepcionantes, y los directores del banco no aprobarán mayor exposición. No tomó bien la noticia, murmurando algo sobre arreglos alternativos mientras se iba. Temo que su situación financiera sea más precaria de lo que se sabe generalmente, y sus ojos tenían un brillo desesperado que no había visto antes. Un libro mayor separado descubierto durante la investigación de 1989 revela que para enero de 1924, el hotel operaba con pérdidas significativas, con pagos de hipoteca atrasados por 4 meses y proveedores amenazando con cortar el crédito, mientras Mendoza anotaba envíos de suministros reducidos y recortes en el personal para estirar los fondos restantes. Entradas en este libro mayor, mantenidas en la escritura distinta de Mendoza, documentan intentos cada vez más desesperados por asegurar fondos adicionales, incluyendo acercamientos a inversionistas tan lejanos como Ciudad de México y Monterrey. Una nota de marzo de 1924 lee simplemente: todas las avenidas convencionales agotadas. Debo considerar la sugerencia de M respecto a conexiones en Veracruz, aunque la humillación sería considerable, y el precio podría ser más alto de lo que imagino. Las primeras irregularidades documentadas aparecieron en el registro de San Rafael el 20 de mayo de 1925, cuando un aviso breve mencionó la desaparición de Luisa Ramírez, una costurera de 32 años de Zacatecas, que había estado alojada en el hotel, mientras completaba trabajos para varias familias prominentes locales. El aviso era pequeño, apenas 4 líneas metidas entre anuncios de medicinas patentadas y una subasta de ganado. La señorita Luisa Ramírez, recientemente de Zacatecas y residiendo temporalmente en el Hotel Mendoza, ha abandonado el área sin aviso, dejando varias comisiones inconclusas. Partes con arreglos pendientes se aconseja contactar a la modista doña Carmen en Villa Esperanza para completarlos. Su ausencia no se trató como sospechosa al principio. Las mujeres a menudo se mudaban sin anuncio en esos días, y las incertidumbres económicas del periodo hacían comunes las partidas repentinas, especialmente en regiones mineras donde las fortunas cambiaban con cada veta agotada. Lo que el aviso falló en mencionar fue que Luisa Ramírez había dejado atrás un vestido parcialmente completado para la hija del comisario municipal, Héctor López, junto con su kit de costura, patrones y efectos personales, incluyendo una cruz de plata heredada, que nunca habría abandonado voluntariamente. Estos ítems fueron descubiertos en su habitación número 35, en el ala oriental del segundo piso, por una mucama 2 días después de que fue vista por última vez en la cena, en el restaurante del hotel. La mucama, más tarde identificada como Rosa Martínez, reportó el descubrimiento a Tomás Mendoza, quien le aseguró que contactaría a las autoridades, prometiendo discreción para evitar escándalos que afectaran la reputación del establecimiento. No se presentó reporte oficial hasta que el comisario López indagó personalmente sobre el estado del vestido de su hija 12 días después, impulsado por las quejas de su esposa sobre el retraso. El diario personal del comisario, hecho disponible a investigadores en 1989 por su bisnieto, contiene esta entrada del 2 de junio de 1925. Visité a Tomás Mendoza hoy respecto a la desaparición de la mujer Ramírez. El vestido de Isabel permanece inconcluso, y la señora López está muy molesta. Mendoza afirma que la mujer partió sin aviso, dejando sus posesiones atrás, las cuales él ya había dispuesto como abandonadas, alegando que era costumbre en tales casos donarlas a la iglesia local. Cuando sugerí que este comportamiento parecía inconsistente con la reputación de una costurera profesional conocida por su meticulosidad, se agitó, insistiendo en que ella había mencionado planes para buscar oportunidades en Monterrey. Encuentro esta explicación insatisfactoria, pero veo poco que ganar con indagaciones adicionales en un asunto de costura. He arreglado con doña Carmen para completar el vestido de Isabel, aunque con gasto adicional considerable que me duele en estos tiempos duros. López no hizo mención adicional del incidente, aparentemente considerándolo una inconveniencia menor en lugar de causa para alarma, reflejando el clima social de la época.
particularmente respecto a mujeres solteras sin conexiones familiares en el área, quienes eran vistas como transitorias y no merecedoras de recursos limitados de la ley. La desaparición de tales individuos raramente provocaba investigación seria, especialmente cuando una explicación plausible era ofrecida por alguien de la posición de Mendoza en la comunidad. Un hombre que donaba generosamente a la iglesia y patrocinaba fiestas patronales. Dentro de 4 meses, el registro publicó otro aviso pequeño sobre una persona desaparecida, Arturo Vega, 45, un vendedor ambulante de Biblias, último visto registrándose en el hotel el 3 de julio. Su caballo y maletín de muestras permanecieron sin reclamar en el establo del hotel por casi 2 semanas antes de que el encargado del establo lo trajera a la atención del alguacil adjunto Manuel Ortega. El aviso publicado el 15 de julio de 1925 declaraba solo que se busca información respecto al paradero del señor Arturo Vega, representante de la Sociedad Bíblica Americana, quien puede haber viajado a Durango o puntos más allá. Indagaciones pueden dirigirse a la oficina del alguacil. Las autoridades locales proveli una indagatoria cursoria que no rindió resultados, aunque Ortega, un hombre diligente, notó detalles que otros ignoraron. El registro del hotel mostraba que Vega había sido asignado a la habitación 28, pero la cama parecía no usada cuando se inspeccionó 3 días después. El reporte inicial de Ortega, preservado en registros municipales, nota: el señor Mendoza afirma que el caballero partió antes del amanecer el 4 de julio, dejando su caballo y bienes para ser recogidos por un colega esperado de Zacatecas. No ha aparecido tal colega. Telegramas a la Oficina Regional de la Sociedad Bíblica Americana en Ciudad de México confirman que Vega era su empleado, pero no proporcionan explicación para su aparente abandono de propiedad. Representantes de la sociedad expresan preocupación, ya que este comportamiento es inconsistente con los 15 años de servicio confiable de Vega. Han solicitado que el caballo y materiales sean enviados a su oficina en Zacatecas hasta que el asunto se resuelva. El reporte concluye con la observación de Ortega de que, aunque las circunstancias parecen inusuales, no se ha descubierto evidencia de juego sucio, pero añade una nota personal sobre un olor extraño en la habitación, como a metal oxidado y algo ácido. El asunto permanecerá abierto pendiente de información adicional. El caballo y las muestras de Biblias fueron enviados a Zacatecas la semana siguiente, y la indagatoria oficial terminó efectivamente. Privadamente, sin embargo, Ortega comenzó a mantener notas separadas sobre el incidente, particularmente después de aprender que Vega había sido asignado a una habitación en la misma ala del hotel que Luisa Ramírez, y que otros huéspedes susurraban sobre ruidos nocturnos en esa sección que sonaban como rasguños en la madera. Lo que conecta estas desapariciones no es lo que se encontró, sino lo que no. No se recuperó equipaje, no se reclamaron efectos personales por familiares, no se hallaron cuerpos, solo habitaciones vacías con camas que parecían apenas dormidas, y un silencio inquietante que contrastaba con el bullicio usual del hotel. De acuerdo con las notas manuscritas del alguacil adjunto Manuel Ortega, preservadas en archivos municipales, Ortega, un hombre metódico que había servido como adjunto por casi una década, comenzó a tomar un interés personal en el patrón emergente en el Hotel Mendoza. Sus notas, inicialmente formales y procedurales, gradualmente revelan sospechas crecientes, detallando visitas no oficiales y conversaciones con el personal. Una entrada del 25 de julio de 1925 lee: «Revisté el Hotel Mendoza hoy, ostensiblemente para devolver papeles encontrados en el maletín de Vega. Pedí ver la habitación 28 de nuevo, reclamando preocupación por posible evidencia pasada por alto. Mendoza inicialmente se negó, afirmando que la habitación estaba ocupada, pero cuando presioné admitió que estaba siendo renovada debido a daño por agua de una fuga reciente en el techo. Observé pintura fresca en el piso cerca de la cama, como si cubriera marcas apresuradamente. Cuando pregunté sobre el timing de estas renovaciones, Mendoza afirmó que habían sido planeadas por meses. No hay registro de tales planes en inspecciones previas. Muy curioso, y el olor persistía, sutil pero inconfundible, como si algo se filtrara desde abajo. Para octubre de 1925, el patrón se había vuelto imposible de ignorar. 4 huéspedes más habían desaparecido: una pareja joven casada de Monterrey llamada Eduardo y Sofía Barrera, un inversionista minero de Ciudad de México llamado Federico Cruz y un comerciante solitario de Guadalajara llamado Vicente Soto. Todos habían firmado el registro del hotel. Todos habían sido asignados a habitaciones en el ala oriental del segundo piso. Ninguno fue visto de nuevo. Los Barrera habían llegado el 20 de agosto,
planeando visitar familia en Durango antes de continuar a Sinaloa, donde Eduardo había asegurado empleo en una plantación de tabaco. Fueron asignados a la habitación 30. Cruz se registró el 5 de septiembre, reportedly para evaluar inversiones potenciales en operaciones mineras locales de plata. Le dieron la habitación 35, la misma previamente ocupada por Luisa Ramírez. Soto llegó el 15 de septiembre, buscando contactos para su negocio de importaciones. Mendoza mantuvo que cada huésped había simplemente partido temprano, produciendo recibos mostrando pagos por estancias acortadas y explicando que habían dejado notas de agradecimiento que él había descartado tras su partida. Cuando cuestionado sobre pertenencias personales, Mendoza explicó que nada había sido dejado atrás. Cada persona desaparecida había, según él, empacado metódicamente y partido en las horas tempranas de la mañana, antes de que el escritorio principal estuviera atendido. Muchos de nuestros huéspedes prefieren un inicio temprano, le dijo a Ortega durante una entrevista formal el 10 de octubre de 1925, particularmente aquellos con distancias significativas por cubrir. Acomodamos tales preferencias preparando canastas de desayuno frío upon request y desbloqueando la entrada lateral para salidas antes del amanecer, lo cual es común en estas regiones montañosas donde el sol sale tarde. Las notas de Ortega del 5 de noviembre de 1925 indican un cambio en tono. Las explicaciones de Mendoza crecen menos convincentes con cada incidente. Hay algo en su manera, una tensión alrededor de los ojos cuando cuestionado, que sugiere ocultamiento en lugar de confusión. Hoy indagué sobre los Barrera específicamente, notando que su familia en Durango aún espera su llegada 3 meses después. Mendoza afirmó que mencionaron un cambio de planes, decidiendo visitar las termas en Aguascalientes antes de continuar a Durango. Cuando presioné sobre cómo una pareja joven de medios modestos podría permitirse tal desvío, se agitó visiblemente, sugiriendo que dirigiera mis indagaciones a la oficina de diligencias para confirmación de su partida. La oficina de diligencias no tiene registro de los Barrera como pasajeros, y los cocheros niegan haber visto a nadie matching su descripción. Ortega continúa. Más preocupante es el patrón emergente respecto a asignaciones de habitaciones. Cada huésped desaparecido fue alojado en el ala oriental, específicamente habitaciones 28, 30 o 35. Cuando pedí inspeccionar estas habitaciones hoy, Mendoza afirmó que las 3 estaban ocupadas por un grupo de cazadores de Ciudad de México. Observé el libro de registro, mostraba solo 3 entradas para la fecha actual, ninguna de Ciudad de México. Al notar esta discrepancia, Mendoza afirmó que el cuarto cazador no había llegado aún, pero se esperaba en la diligencia de la tarde. Permanecí en el pueblo hasta que la diligencia llegó a las 6:45 p.m. No desembarcaron pasajeros para el Hotel Mendoza, y el conductor confirmó que el viaje había sido vacío desde el último puesto. El documento más convincente de este periodo es una carta fechada el 12 de noviembre de 1925, enviada por Rosa Martínez, la mucama del hotel, a su hermana en Culiacán. La carta, descubierta durante la renovación de una casa en Culiacán en 1988, contiene este pasaje: «No puedo dormir bien ya. Los ruidos de abajo son constantes ahora. El señor Mendoza dice que son solo las tuberías y el asentamiento de los cimientos, pero las tuberías no hacen sonidos como esos. Las tuberías no suenan como rasguños y ciertamente no hacen sonidos que casi, pero no del todo, se parecen a palabras susurradas en la oscuridad». La señora Mendoza parece casi tan perturbada como yo. La he visto parada en la puerta del sótano escuchando, su rostro blanco como sábanas lavadas. La semana pasada, después de que todos se fueron a la cama, seguía al señor Mendoza cuando pensó que nadie lo veía. Llevaba una bandeja con comida al viejo celar, el que los huéspedes nunca ven. Cerró la puerta tras él y estuvo ausente casi 2 horas. Cuando regresó, la bandeja estaba vacía, pero sus mangas estaban mojadas hasta los codos y olían a algo metálico y podrido. Di mi aviso al día siguiente. Parto para Culiacán en la diligencia del sábado. No puedo permanecer en este lugar otra semana. No con los sueños que tengo ahora, donde veo formas moviéndose en lo profundo, esperando. La carta continúa con detalles que Martínez aparentemente dudó en incluir en su declaración oficial a Ortega.
Hay algo más, algo que no le dije al adjunto cuando me cuestionó sobre los huéspedes desaparecidos. La noche antes de que la señorita Ramírez desapareciera, estaba preparando las camas en el segundo piso cuando oí al señor Mendoza en su oficina. La puerta estaba entreabierta y podía verlo en su escritorio moviendo algo que parecían pequeñas palancas o interruptores construidos en la parte inferior del escritorio. Murmuraba para sí mismo algo sobre preparación y compromiso de mecanismo. Cuando me notó en el pasillo, cerró el cajón de golpe y demandó saber por qué estaba en ese piso después de horas. Expliqué mis deberes, y pareció calmarse, pero insistió en que completara mi trabajo y me retirara inmediatamente. Al día siguiente, la señorita Ramírez se había ido, y la habitación 35 tenía ese olor extraño, como metal mojado y algo agrio que no podía identificar. He detectado el mismo olor después de cada desaparición, siempre en esas 3 habitaciones del ala oriental, y a veces se filtra a otras partes, como si se extendiera. Rosa Martínez partió como planeado el 18 de noviembre de 1925. Su reemplazo, una mujer local llamada Teresa Jiménez, duró solo 20 días antes de partir de manera similar sin cobrar su salario final, dejando una nota vaga sobre malos augurios. No se ha descubierto cuenta escrita de sus experiencias, pero su nieta, entrevistada en 1992 como parte del proyecto de documentación de la Sociedad Histórica, recordó que la abuela nunca hablaba de su tiempo en el hotel, excepto para decir que algunos lugares no están hechos para que la gente decente se quede, y que incluso los animales evitaban esa ala oriental. No caminaría siquiera por ese lado de la calle, por el resto de sus días en Villa Esperanza. Una vez, cuando tenía unos 14 años, le pregunté directamente qué la había asustado tanto. Me miró por un largo tiempo, luego dijo: algunas cosas tienen hambre de maneras que no se pueden satisfacer. Algunos apetitos solo crecen con la alimentación, y una vez que empiezas no paran hasta consumir todo. No diría más sobre el tema, y se ponía upset si se presionaba, cambiando el tema a recetas familiares o anécdotas de su juventud en el campo. El hotel continuó operando a través del otoño de 1925, aunque periódicos locales notaron una marcada disminución en la ocupación, con habitaciones vacías incluso en temporadas altas de minería. Residentes del pequeño pueblo comenzaron a evitar el establecimiento, optando por comidas en casa o en fondas modestas. Un reporte archivado por Ortega el 15 de diciembre nota que los locales ya no toman sus comidas dominicales en el comedor del hotel, pese a ser el único restaurante apropiado en 20 kilómetros. Cuando cuestionados, la mayoría ofrece excusas vagas sobre preferir cocina casera, pero varios han expresado privadamente preocupaciones sobre la cadena de desapariciones, y algunos mencionan sueños inquietantes después de visitas. Rumores circulan sobre ruidos extraños del sótano y un olor inusual que a veces impregna el ala oriental, un hedor que se pega a la ropa y persigue en recuerdos. He detectado este olor yo mismo durante 3 visitas, un olor orgánico agrio distinto de olores típicos de plomería o cocina, más como algo vivo y decayendo. Mendoza descarta estas preocupaciones como supersticiones campesinas y atribuye cualquier olor inusual a problemas con el sistema séptico que afirma tener programado para reparación, aunque no hay contratistas locales que confirmen tales arreglos. El diario personal de Ortega, que mantuvo separado de sus reportes oficiales, revela frustración creciente con la falta de acción oficial. El juez Rivera denegó mi solicitud de orden de búsqueda hoy, alegando evidencia insuficiente de actividad criminal. El juez y Mendoza son conocidos por socializar regularmente en la logia masónica local, lo cual podría explicar su reticencia, o quizás deudas no declaradas que atan sus manos. He escrito a la oficina del fiscal federal en Durango buscando guía, ya que creo que algo antinatural ocurre en el Hotel Mendoza. 6 individuos, posiblemente más no reportados, han desaparecido sin rastro en 8 meses, todos del mismo establecimiento. Esto no puede ser coincidencia, y sin embargo me encuentro incapaz de proceder por canales oficiales, bloqueado por influencias que se extienden más allá de lo visible. Lo que transformó la situación de troubling a horrific fue la llegada del invierno. El 10 de enero de 1926, una tormenta severa de nieve azotó la Sierra Madre, derribando líneas de telégrafo y aislando comunidades menores por semanas. Árboles pesados con nieve colapsaron a través de caminos, haciendo el viaje imposible. Temperaturas plummeted a bajos récord, con registros meteorológicos del periodo indicando lecturas nocturnas de 20 grados bajo 0 Celsius. El Hotel Mendoza, con su propio generador a leña, se convirtió en un refugio para viajeros varados, atrayendo a quienes no tenían otra opción en la isolación.
Registros municipales indican que 20 personas se registraron durante la tormenta, incluyendo una familia de 5 de Aguascalientes, 4 vendedores de Ciudad de México, una maestra jubilada de Zacatecas, 3 hermanas viajando a visitar parientes en Durango, y varios otros cuyas identidades fueron registradas solo por iniciales en el libro del hotel, posiblemente para preservar anonimato en tiempos de inestabilidad política residual. Registros del clima muestran que la temperatura permaneció bajo cero por 14 días consecutivos, con vientos que aullaban como espíritus en las cañadas. El periódico de Aguascalientes más tarde publicó una indagatoria sobre la familia Torres, Miguel y Elena, con niños Pablo de 10, María de 8 y el bebé Luis de 2, quienes habían partido hacia Durango el 8 de enero y eran esperados para la Epifanía con los padres de Elena. El aviso fechado el 5 de febrero de 1926 se busca información respecto al paradero de la familia Miguel Torres, que partió de Aguascalientes el 8 de enero en ruta a Durango. La familia habría viajado por carreta privada y puede haber buscado refugio durante el reciente clima severo. Cualquier persona con conocimiento de sus movimientos se ruega contactar la oficina del periódico o al alguacil Ramos en Durango. No se publicó respuesta a esta indagatoria, y la familia nunca llegó, dejando a los abuelos en un luto eterno sin cierre. Cuando los caminos finalmente se despejaron el 25 de enero, solo Tomás Mendoza y su esposa Margarita permanecieron en el hotel. Según su declaración a las autoridades, todos los huéspedes habían partido tan pronto como el viaje se volvió posible, aprovechando un breve deshielo. Nadie en el pueblo reportó ver a ningún viajero partir. El servicio de diligencias no tenía registro de pasajeros adicionales. La estación de tren más cercana reportó no aumento inusual en ventas de boletos. Cuando Ortega indagó sobre la familia de Aguascalientes, los Torres, consistente en padres y 3 niños de edades entre 2 y 10, Mendoza produjo una entrada de registro mostrando que habían quedado solo 4 noches, en lugar de los 14 días de la tormenta. Ortega notó en su diario personal, más tarde recuperado de sus efectos, que ninguna familia, particularmente una con niños pequeños, podría haber partido en clima aún rondando 0 grados con caminos mayormente impasables, y que los niños habrían dejado huellas en la nieve si hubieran salido. La explicación desafía tanto la lógica como la capacidad humana, y el silencio del hotel ahora parece cargado con algo más que nieve. La entrada del diario de Ortega del 28 de enero revela su preocupación creciente. Visité el hotel de nuevo hoy, ostensiblemente para indagar sobre correo retrasado por la tormenta. La atmósfera ha cambiado perceptiblemente. Margarita Mendoza, siempre reservada, ahora parece activamente asustada. Sus manos temblaron mientras servía té, y saltó violentamente ante un sonido del sótano, un golpe sordo seguido por lo que podría haber sido rasguño. Tomás lo explicó como nieve cayendo del techo sobre las puertas del sellar, aunque la temperatura no ha subido sobre 0 por días, y la nieve está congelada en bloques sólidos. Más perturbador fue su reacción cuando indagué sobre los niños Torres específicamente, preguntando si parecían bien cuando partieron. Margarita dejó caer su taza de té, rompiéndolo en el piso mientras el rostro de Tomás enrojeció oscuro. Insistió en que todos los huéspedes partieron en buena salud. Luego cortó nuestra reunión, reclamando negocios urgentes en la cocina. La entrada continúa. Antes de irme logré hablar brevemente con la cocinera, doña Guadalupe, quien ha trabajado en el hotel desde su apertura. Parecía nerviosa y evitó mi mirada, pero cuando mencioné los ruidos extraños susurró: «Está hambriento ahora, más que antes». Cuando pregunté qué quería decir, miró hacia la puerta de la cocina para asegurar que estuviéramos solos. Luego dijo: «El pozo de abajo. Siempre ha estado allí, pero él lo ha alimentado demasiado. Quiere más ahora. Todo es más». No diría nada más y se apresuró cuando Tomás reentró en la habitación, fingiendo estar ocupada con ollas. El adjunto Ortega, cada vez más sospechoso, intentó obtener una orden para buscar las premisas en detalle. Su solicitud, preservada en archivos municipales, contiene este pasaje: «Creo que hay causa suficiente para conducir un examen thorough de todas las habitaciones, áreas de almacenamiento, y especialmente las instalaciones del sótano del Hotel Mendoza. El patrón de desapariciones coincidiendo con residencia en este establecimiento no puede descartarse como coincidencia. De particular preocupación es la aparente imposibilidad de 20 individuos partiendo del área sin detección durante o inmediatamente después de la reciente tormenta.
Formalmente solicito autorización para examinar todas las porciones de la propiedad con atención específica a áreas no normalmente accesibles a huéspedes o el público general, incluyendo cualquier pasaje subterráneo que pueda existir bajo los cimientos. La orden fue denegada por el juez Rivera, cuyos registros más tarde revelaron que había recibido un préstamo substancial de Tomás Mendoza 4 meses antes para cubrir deudas de juego incurridas durante un viaje privado a Ciudad de México. Una nota en el libro mayor personal del juez, descubierta durante una investigación posterior no relacionada sobre misconduct judicial, registra un pago de $900 de Mendoza el 12 de octubre de 1925, con la anotación, arreglo privado, términos como discutidos, discreción absoluta. Ortega fue reasignado a otro distrito la semana siguiente, transferido al remoto borde occidental del municipio, donde sus deberes principalmente involucraban resolver disputas entre homesteaders aislados en las sierras altas. Su diario personal revela frustración. La transferencia no sorprende, aunque la velocidad de ejecución sugiere interferencia poderosa. La involucración de Rivera es obvia para cualquiera con ojos para ver. He escrito al fiscal del estado directamente, bypassing canales locales, pero espero poco resultado. Algo antinatural ocurre en el hotel, y aquellos con autoridad para investigar han sido rendidos ciegos o cómplices, atados por favores o miedo. El fiscal Alejandro Vargas respondió a la carta de Ortega, aunque no de la manera esperada. Una nota breve fechada el 10 de febrero de 1926 aconseja a Ortega enfocarse en sus nuevos deberes y dejar el asunto del hotel a aquellos posicionados para abordarlo apropiadamente. Investigación no oficial continuada. Excede su autoridad y puede resultar en reasignación más permanente. El asunto está cerrado. Las conexiones personales de Vargas con el juez Rivera eran bien establecidas. Habían sido socios en un despacho legal antes del nombramiento de Rivera al bench, y mantenían lazos tanto sociales como financieros, incluyendo inversiones compartidas en minas locales que dependían de la estabilidad proporcionada por hombres como Mendoza. El hotel continuó operando a través del invierno y hacia la primavera de 1926, aunque con ocupación significativamente reducida, con noches en que solo un puñado de habitaciones estaban ocupadas. Residentes locales evitaban el establecimiento enteramente, y viajeros pasando por cada vez optaban por acomodaciones más simples en posadas o campamentos al aire libre, en lugar del una vez prestigioso hotel, citando malas vibras o excusas sobre precios. Tomás Mendoza fue observado haciendo viajes frecuentes a Durango y Zacatecas, reportedly buscando financiamiento para renovaciones y expansión, incluyendo planes para agregar un salón de baile que atrajera bodas y eventos. Registros bancarios del periodo indican que estos esfuerzos fueron infructuosos. Una anotación en el libro mayor del Banco de Durango, fechada el 30 de abril de 1926, lee simplemente: solicitud de T. Mendoza de Villa Esperanza denegada. Indagaciones previas de autoridades del municipio de San Rafael levantaron preocupaciones sobre viabilidad del negocio, con rumores de irregularidades que podrían afectar colateral. Durante este periodo, la salud de Margarita Mendoza pareció deteriorarse significativamente, con visitas frecuentes al médico local. El doctor Rafael Soto, el médico municipal, registró 4 visitas al hotel entre febrero y mayo de 1926 para tratar a la señora Mendoza, por lo que describió como agotamiento nervioso y disturbios auditivos, posiblemente agravados por el aislamiento de la sierra. Sus notas médicas, más tarde proporcionadas a investigadores, mencionan sus quejas de ruidos persistentes desde debajo de los pisos y voces llamando su nombre desde las paredes, voces que describía como eco de los perdidos. El doctor Soto prescribió láudano y sugirió que considerara residir con parientes hasta que su salud mejorara, una recomendación que Tomás Mendoza reportedly descartó como innecesaria e impráctica, insistiendo en que era solo fatiga por el manejo del hotel durante la tormenta. Un documento particularmente revelador de este periodo es una carta que Margarita escribió a su hermana en Veracruz, fechada el 20 de marzo de 1926, pero aparentemente nunca enviada. La carta fue descubierta en un cajón de su escritorio, cuando los contenidos del hotel fueron inventariados siguiendo el incendio. En ella escribe: no puedo soportarlo más, Carmen. Las cosas que Tomás ha hecho en nombre de la salvación financiera nos han condenado a ambos. Los ruidos nunca paran ahora. Rasguños, susurros, a veces lo que suena como niños llorando en lo profundo. Él dice que es mi imaginación, pero he visto su rostro cuando los sonidos crecen más fuertes. Él sabe,
Aún lo alimenta, aunque prometió después de enero que pararía. La semana pasada un topógrafo minero pasó y Tomás lo dirigió a la habitación 28. Fingí enfermedad y permanecí en nuestros cuartos con la puerta cerrada con llave. Pero los sonidos esa noche, no puedo describirlos, como algo digiriendo con placer malvado. El topógrafo se había ido por la mañana. Su caballo aún en el establo. Tomás lo vendió 5 días después a un comerciante de Zacatecas. He comenzado a tomar el doble de la dosis de láudano que el doctor Soto prescribió. Es la única manera en que puedo dormir, aunque incluso entonces los sueños están llenos de sonidos de rasguños y voces llamando desde lugares profundos y húmedos, lugares que parecen vivos y conscientes. Luego, el 5 de junio de 1926, un incendio estalló en el ala oriental. Según la cuenta del registro de San Rafael publicada el 7 de junio, el blaze fue descubierto poco después de la medianoche por un conductor de carreta de carga, pasando, quien observó llamas de las ventanas del segundo piso. Para cuando los bomberos voluntarios llegaron, el blaze había consumido la mayoría del segundo piso, dejando humo negro que se elevaba como una señal ominosa sobre las montañas. El artículo nota que el señor y la señora Mendoza escaparon ilesos, habiendo sido despertados por el humo que se filtraba bajo las puertas. No había huéspedes registrados en ese momento, una circunstancia fortunosa que previno tragedia potencial, aunque vecinos juraban haber visto luces en esas habitaciones horas antes. La causa del incendio fue registrada oficialmente como falla eléctrica probable, aunque la ubicación aislada del hotel en la red de energía hizo difícil la investigación detallada, y algunos bomberos murmuraban sobre múltiples puntos de origen, lo que la cuenta del periódico falló en mencionar, pero investigación posterior descubrió, fue que el incendio se originó específicamente en las habitaciones 28, 30 y 35, las mismas asociadas con todas las desapariciones previas. El reporte del jefe de bomberos voluntarios archivado con el municipio pero no publicado, nota esta concentración curiosa. Daño indica que el fuego comenzó simultáneamente en 4 localizaciones separadas en el segundo piso del ala oriental. Tal patrón es inconsistente con fuego eléctrico, que típicamente se extiende desde un punto único de origen. Evidencia sugiere que acelerante puede haber sido empleado, aunque el daño extenso previene determinación definitiva, y el olor residual no era solo de madera quemada, sino algo químico y orgánico. Registros de seguros de la compañía aseguradora Continental, descubiertos durante un proyecto de digitalización de archivos corporativos en 1992, revelaron que Tomás Mendoza había aumentado su cobertura de póliza en un 400% solo 7 semanas antes del incendio, citando mejoras estructurales como justificación. La reclamación fue inicialmente denegada basada en sospecha de arson, pero más tarde resuelta por el 70% del monto solicitado, después de intervención por el juez Rivera, quien escribió personalmente al director regional de la compañía de seguros. La carta preservada en los archivos de Continental cita el carácter ejemplar de Mendoza y contribuciones significativas al desarrollo local como razones para resolver la reclamación favorablemente pese a irregularidades menores en el timing de ajustes de póliza, y menciona consideraciones comunitarias que podrían haber incluido presiones no documentadas. En lugar de reconstruir, los Mendoza vendieron la propiedad dañada a un primo lejano, Esteban Mendoza, quien había llegado recientemente de Veracruz. La venta registrada el 20 de julio de 1926 transfirió la propiedad por una suma nominal, con varias condiciones inusuales, incluyendo una estipulación que los cimientos existentes y estructuras subterráneas permanecieran intactos y que ninguna excavación excediera una profundidad de 8 pies sin aprobación escrita previa del vendedor, posiblemente para evitar descubrimientos que pudieran revivir escándalos. Tomás y Margarita se reubicaron a Ciudad de México, donde compraron un hotel más grande cerca del centro, usando fondos del acuerdo de seguros, expandiendo a un negocio de turismo urbano. No se presentaron cargos contra ellos en conexión con las desapariciones o el incendio, y su partida fue celebrada por algunos locales como el fin de una era maldita. Un telegrama enviado por Tomás a Esteban el 5 de agosto de 1926, preservado en los efectos del Mendoza más joven y descubierto durante la investigación de 1989, contiene una advertencia críptica: sótano permanece sellado como acordado. No intentes acceso bajo ninguna circunstancia. Eventos desafortunados previos resultaron de exploración bajo nivel del suelo. Mantén distancia del área de cimientos oriental.
Particularmente ignora superstición local, pero observa precaución práctica respecto a estructura original, y no escuches los ruidos si llegan. Aquí la narrativa podría haber terminado. Otro misterio de frontera no resuelto pero eventualmente olvidado, a medida que el siglo XX traía nuevas preocupaciones y desarrollos a la Sierra Madre, como la modernización de minas y la llegada de carreteras pavimentadas. Pero en 1962, durante el auge de programas de conservación ambiental, el hijo de Esteban Mendoza, Federico, decidió renovar la estructura restante para crear vivienda asequible para trabajadores empleados por los nuevos camps de reforestación en el área establecidos por el gobierno federal. El hotel original había sido parcialmente reconstruido siguiendo el incendio de 1926, pero solo el ala occidental y porción central habían sido restauradas, con materiales reciclados de ruinas para ahorrar costos. El ala oriental, donde todas las desapariciones habían ocurrido, permaneció como un cascarón carbonizado, considerado demasiado costoso para reconstruir durante las restricciones económicas de los años 20 y 30, agravadas por la Gran Depresión, que golpeó incluso a regiones remotas. Federico Mendoza, habiendo crecido con las instrucciones estrictas de su padre de nunca disturbir los cimientos o áreas del sótano, había honrado mayormente esta restricción durante su propiedad de la propiedad, usando el espacio para almacenamiento de herramientas mineras. Sin embargo, la expansión de operaciones de reforestación en la región creó demandas sin precedentes para vivienda de trabajadores, y las oportunidades financieras superaron tradiciones familiares, especialmente con incentivos gubernamentales para desarrollo rural. En junio de 1962, contrató una cuadrilla de construcción de Durango para limpiar los escombros del ala oriental y preparar el área para nueva construcción, incluyendo planes para apartamentos modulares que pudieran alojar a familias enteras. Trabajadores limpiando escombros del ala oriental colapsada hicieron un descubrimiento que fue reportado brevemente en el Boletín de San Rafael el 22 de julio de 1962. Esfuerzos de renovación en la vieja propiedad. Mendoza revelaron una característica arquitectónica inusual, un pozo secundario aproximadamente de 1.5 metros de diámetro descubierto adyacente al pozo de agua original en los cimientos. Debido a preocupaciones de seguridad, funcionarios municipales han ordenado el área reforzada y sellada permanentemente, citando riesgos de colapso. El artículo contiene detalles adicionales no circulados ampliamente en ese tiempo. Trabajadores reportaron condiciones inusuales alrededor del pozo, incluyendo un olor ofensivo descrito como similar a un matadero en verano, con toques de acidez química y superficies de metal mostrando corrosión extrema distinta de daño típico por agua, con patrones que parecían grabados por algo vivo. Más curioso fue el descubrimiento de componentes mecánicos incrustados en las paredes del pozo, incluyendo rieles de metal y un sistema de poleas parcialmente deteriorado que sugería movimiento vertical. El pozo secundario parece haber sido sellado con concreto en algún punto, aunque el sello se había agrietado parcialmente, revelando una apertura profunda que los trabajadores estimaron se extendía al menos 80 pies bajo nivel del suelo, con ecos que devolvían sonidos distorsionados cuando gritaban dentro. El capataz de construcción, Luis Navarro, especuló que estos podrían haber sido parte de un mecanismo de elevador temprano, aunque su propósito en un pozo permanece un clear, y mencionó que un trabajador se negó a acercarse después de sentir una succión, como si el aire fuera aspirado hacia abajo. El artículo podría haber pasado desapercibido si no fuera por una carta al editor publicada 5 días después de Oliver Ortega, hijo del antiguo adjunto. Su carta, notablemente contenida dadas las circunstancias, simplemente notó que su padre había sospechado algo oculto en los cimientos del Hotel Mendoza por años y sugirió que una investigación más thorough podría ser warranted antes de sellar el pozo. Mi padre mantuvo hasta su muerte en 1959 que las desapariciones asociadas con el hotel en 1925 nunca fueron explicadas adecuadamente. Creía que evidencia podría encontrarse en áreas de los cimientos no normalmente accesibles. Aunque no tengo conocimiento personal de estos asuntos, siento que sería un diservicio a aquellos que vanished sellar lo que podría ser la única evidencia restante sin examen apropiado, especialmente con las historias familiares que persisten en susurros. La carta de Ortega prompted una respuesta breve del alguacil actual, Javier Ruiz, quien visitó el sitio el 28 de julio de 1962. Su reporte, archivado con registros municipales pero no publicado, descarta preocupaciones. Examiné sitio de excavación en propiedad Mendoza, pozo secundario,
Parece ser nada más que un pozo abandonado, probablemente predating construcción del hotel. Componentes mecánicos mencionados en cuenta de periódico son consistentes con maquinaria típica de extracción de pozo del periodo. No evidencia de nada sospechoso o conectado a alegadas desapariciones casi 4 décadas atrás. Recomiendo proceder con sellado como planeado por consideraciones de seguridad y evitar gastos innecesarios en tiempos de presupuesto limitado. No ocurrió investigación. Funcionarios municipales enfrentando presiones económicas y recursos limitados durante la era de desarrollo priorizaron preocupaciones de seguridad sobre misterios históricos, optando por concreto barato para tapar lo desconocido. El pozo secundario fue llenado con concreto, y la renovación continuó, aunque con retrasos por enfermedades inexplicables entre la cuadrilla. Federico Mendoza abrió una casa de huéspedes en el sitio en noviembre de 1962. Operó sin incidentes hasta 1968, cuando restricciones económicas hicieron la operación no rentable. El edificio fue convertido a espacio de almacenamiento por el resto de la década, albergando equipo exceso para operaciones mineras cercanas, lo que permaneció no registrado en documentos oficiales, pero emergió a través de entrevistas conducidas en los 1990s, fueron las experiencias de los trabajadores que sellaron el pozo secundario. Roberto Sánchez, quien operó la mezcladora de concreto durante la operación, contó a investigadores que el agujero no estaba bien. Cuando abrimos el sello por primera vez, hubo un rush de aire desde abajo, no saliendo como esperarías de un espacio presurizado, sino más como algo atrayendo, como si el pozo estuviera inhalando con avidez. Hizo este sonido, no viento exactamente, más como no sé cómo describirlo excepto decir que sonaba hambriento, un gorgoteo profundo que vibraba en los huesos. Vertimos casi 3 veces la cantidad calculada de concreto antes de que pareciera lleno. El ingeniero no podía explicarlo. Dijo que debía haber cámaras laterales que no podíamos ver, pero lo extraño fue que mientras terminábamos, podría jurar que oí algo moviéndose ahí abajo debajo de todo ese concreto húmedo, algo grande cambiando de posición con un crujido. El capataz dijo que era solo el material asentándose, pero he trabajado en construcción toda mi vida, y el concreto no se asienta así. No hace sonidos como ese, como si intentara escapar. La propiedad cambió de manos varias veces en las décadas subsiguientes, sirviendo variamente como tienda de abarrotes, salón de reuniones de iglesia, y finalmente por los finales de los 1970s, estando vacante y cada vez más deteriorada, con vándalos locales dejando grafitis que advertían de maldiciones. Niños locales desarrollaron dares elaborados involucrando pasar noches en el hotel embrujado. Aunque no existen registros formales de incidentes paranormales durante este periodo, solo anécdotas de luces flickering y fríos repentinos. Una serie de entrevistas conducidas por la Sociedad de Mnemosyn, Folclore de la Sierra en 1979, con residentes de larga data rindieron solo referencias, vagas a malos sentimientos, y aire insalubre asociado con la propiedad, con algunos mencionando sueños recurrentes de caer en oscuridad líquida después de visitas. Una cuenta proporcionada por la maestra jubilada Elena Morales se destaca. Enseñé en la escuela municipal de 1963 a 1981, y recuerdo varios niños de familias que vivieron en la casa de huéspedes, Mendoza durante los finales de los 60s. Venían a la escuela exhaustos, alegando que no podían dormir por ruidos en las paredes, como uñas arañando madera. Un niño, un chico brillante llamado Javier López, trajo un dibujo para un proyecto de arte que me perturbó tanto que lo guardé. Mostraba el edificio con lo que parecían rostros emergiendo de las piedras de los cimientos, distorsionados y gritando. Cuando pregunté al respecto dijo, ahí es donde viven los hambrientos. Rasguñan de noche buscando comida y a veces llaman nombres. Su familia se mudó a Durango el mes siguiente, y nunca más supe de ellos. En 1987, la propiedad fue comprada por la Sociedad Histórica de Durango con la intención de restauración como parte de una iniciativa más amplia para preservar estructuras significativas del pasado de la región, financiada por subvenciones federales para turismo cultural. La sociedad contrató al historiador arquitectónico Raúl Chávez para evaluar la condición del edificio y su significancia histórica, incluyendo su rol en la era minera. Durante trabajo de evaluación inicial, Chávez notó inconsistencias en los planos de los cimientos. Los planes de construcción originales archivados con el municipio en 1907 mostraban un pozo único en la esquina noroeste de los cimientos.
Sin embargo, la estructura actual contenía evidencia de 4 pozos separados: el original de agua, el secundario descubierto en 1962, un tercero previamente no documentado, bajo lo que había sido la cocina del hotel, y un cuarto pequeño que parecía conectado lateralmente. Las notas de campo de Chávez preservadas en los archivos de la sociedad expresan perplejidad. El pozo terciario difiere significativamente de construcción estándar de pozo del periodo. La apertura es más estrecha, apenas ancha para que un hombre entre, y el pozo desciende en ángulo en lugar de verticalmente, curvándose como si siguiera una veta natural. Más peculiarmente, el interior parece estar forrado con metal en lugar de piedra, un lujo innecesario para agua. El metal muestra corrosión significativa y un patrón inusual de picaduras que sugiere exposición a condiciones altamente ácidas, como si algo corrosivo hubiera fluido a través por años. Esto no es consistente con ninguna tecnología de pozo de agua en uso en los 1900, ni con ninguna otra estructura subterránea que he encontrado en 28 años de documentación arquitectónica en toda la Sierra Madre, donde pozos suelen ser simples y funcionales. Sus notas continúan. El arreglo de los 4 pozos crea un patrón cuadrangular con espaciado aproximadamente igual entre ellos. Esta precisión geométrica sugiere diseño intencional en lugar de adición incremental a medida que las necesidades de agua aumentaban. Más curioso es el descubrimiento de canales estrechos tallados en las piedras de los cimientos, radiando desde cada ubicación de pozo hacia puntos específicos en el layout de la estructura original. Estos canales, aproximadamente de 4 pulgadas de ancho y profundidad, parecen diseñados para acomodar tuberías o conductos similares, aunque no quedan tales instalaciones intactas para examen. El patrón de canales, liderando desde el pozo oriental, alinea precisamente con las localizaciones de habitaciones 28, 30 y 35 en el segundo piso, las mismas habitaciones mencionadas en cuentas históricas de desapariciones en el hotel, como si conectaran directamente lo de arriba con lo de abajo. Chávez también notó discrepancias en las dimensiones de ciertas habitaciones comparadas con los planos originales. Sus mediciones indicaron que varias habitaciones del segundo piso, en el ala oriental, específicamente 28, 30 y 35, aquellas asociadas con las desapariciones, tenían pisos aproximadamente 10 pulgadas más delgados que estándares arquitectónicos dictarían sin diferencia correspondiente en altura de techo de las habitaciones abajo. La discrepancia, escribió, sugiere modificación del diseño original durante construcción, posiblemente para instalar mecanismos ocultos. El propósito de reducir grosor de piso en solo estas habitaciones específicas permanece unclear, aunque levanta preocupaciones sobre integridad estructural y posibles usos alternos, como trampas o pasajes secretos comunes en edificios de esa era para evasión durante tiempos turbulentos. La sociedad histórica, operando con presupuesto limitado, optó por posponer investigación adicional de los pozos hasta que la estructura principal fuera estabilizada. Este trabajo procedió lentamente a través de 1988, obstaculizado por escasez de fondos y desafíos estructurales, como vigas podridas por humedad persistente. Voluntarios locales proporcionaron mucho del labor, trabajando fines de semana bajo supervisión de Chávez para apuntalar joists sagging y reemplazar vigas de soporte rotas, mientras compartían historias locales que añadían capas de folclore al proyecto. En mayo de 1989, un descubrimiento significativo alteró la trayectoria del proyecto. Trabajadores removiendo piso dañado en lo que había sido el comedor privado del hotel, descubrieron una caja metálica pequeña, conteniendo un diario encuadernado en cuero. La caja, hecha de cobre con un mecanismo de cierre simple, había sido oculta bajo una sección de subpiso que mostraba evidencia de haber sido removida y reemplazada en algún punto, posiblemente durante reparaciones post-incendio. El diario, dañado por agua pero parcialmente legible, pertenecía a Tomás Mendoza. Según el log de adquisición de la sociedad, el diario cubría el periodo de febrero de 1924 a abril de 1926. Muchas páginas habían sido arrancadas y otras estaban demasiado dañadas para leer, con tinta corrida que sugería exposición a humedad intencional. Lo que permanecía, sin embargo, pintaba un cuadro perturbador de desesperación financiera, descubrimientos inusuales y acciones horroríficas tomadas para preservar el estatus económico de la familia Mendoza, detallando un descenso a la locura calculada. Entradas de abril de 1924
describen las dificultades financieras crecientes de Mendoza. Las inversiones en las operaciones mineras han rendido nada más que deudas, 4 años de trabajo, y estamos a punto de perder todo. La propiedad García probó worthless pese a los reportes del ensayador, y la claim de Ortiz se inundó más allá de recuperación el mes pasado. El banco ha llamado 2 notas ya, con la tercera esperada para verano. M habla de regresar con su familia en Veracruz, pero no puedo enfrentar tal humillación. Ayer abordé a Gómez en el banco una vez final, pero estaba inmóvil por nuestra larga asociación. Negocios son negocios, dijo, como si esa frase absolviera toda consideración humana. Tenemos quizá 4 meses antes de que la ejecución hipotecaria se vuelva inevitable, y los proveedores ya amenazan con embargos. Una entrada posterior fechada el 20 de mayo de 1924 marca un punto de inflexión. La advertencia de la mujer Valdés de repente tiene sentido. He pasado la última semana explorando las cámaras de cimientos originales, áreas que había evitado previamente debido a su extraña insistencia en que permanecieran intactas. Detrás de la vieja pared de piedra en la esquina noreste del sellar, descubrí un pasaje llevando a una cámara unlike anything he encontrado. Las dimensiones del espacio desafían las mediciones de los cimientos arriba. Parece más grande por dentro de lo posible dado el footprint del edificio, pero es lo que yace en el centro lo que ha cambiado todo. No me atrevo a describirlo completamente, incluso en estas páginas privadas. Basta decir que no es un pozo en sentido convencional, aunque contiene una sustancia que fluye como líquido, pero se mueve con voluntad propia. M se niega a mirarlo, diciendo que el olor solo confirma las leyendas de su familia sobre la propiedad Valdés. Afirma que su bisabuela mencionó una vez un lugar en la sierra donde algo hambriento vive en la tierra, un ser antiguo que los indígenas evitaban. Descarté esto como superstición hasta ahora, pero el modo en que la sustancia responde a la presencia, como si observara, me hace cuestionar todo. Para julio de 1924, el tono de Mendoza había cambiado a uno de excitación calculada. El descubrimiento bajo la cocina ha alterado todo. No puedo cometer al papel la extensión completa de lo que he encontrado, pero basta decir que la reticencia del dueño previo a acceder a las cámaras inferiores se basaba en cobardía, en lugar de preocupaciones estructurales. Lo que fluye allí puede ser nuestra salvación. El líquido exhibe propiedades unlike anything descrito en literatura científica. Su consistencia y comportamiento desafían explicación por química convencional. Más importante, su hambre parece insaciable, un vacío que consume sin fin. Las pruebas iniciales con animales pequeños confirman que consume materia orgánica completamente, dejando no rastro en horas. Las posibilidades para aplicación práctica son significativas, aunque M crece cada vez más distrés por mis experimentos. Se niega a entrar al sótano ahora, alegando oír sonidos desde abajo, incluso cuando no he conducido pruebas, y sus noches se llenan de insomnio. El diario luego documenta trabajo extenso en el sótano del hotel, todo conducido de noche cuando el personal había partido, para evitar preguntas. Mendoza menciona contratar a 3 hombres de fuera del municipio, para asistir con modificaciones al pozo original e instalación del sistema de colección, pagados en efectivo y enviados lejos, upon completación, con instrucciones de silencio bajo amenaza. Una entrada del 30 de agosto de 1924 nota: las modificaciones del ala oriental están completas, los mecanismos funcionan suavemente en pruebas, la activación remota desde mi oficina trabaja sin ruido, aunque el sistema requiere peso significativo para trigger incompleto. Esto no será preocupación dada la aplicación intended. M me descubrió probando los controles ayer, y se volvió histérica, amenazando con exponer todo. Le recordé que tal acción resultaría en nuestra ruina financiera completa. Ha retreated a su habitación con su láudano. He triplicado su dosis usual para asegurar su cooperación al menos a corto plazo, aunque temo que se vuelva dependiente. Otra entrada fechada el 10 de septiembre de 1924 proporciona detalles técnicos. El pozo secundario ahora conecta a la cámara primaria a través de un sistema de canales tallados en la roca madre. La piedra caliza probó más fácil de trabajar que anticipated, casi como si la piedra quisiera ceder, moldeándose bajo las herramientas con facilidad sobrenatural. Más remarcable es el comportamiento de la sustancia cuando los canales fueron abiertos.
Fluyó hacia arriba contra la gravedad, cubriendo las nuevas superficies como si curiosa sobre la expansión de su dominio. Los trabajadores no observaron esto, ya que los envié lejos antes de que las conexiones finales fueran hechas. Algunas cosas no están meant para observación casual, podrían enloquecer a mentes simples. El flujo ahora se ha estabilizado, creando un reservorio en cada uno de los 4 pozos, conectados pero distintos. Cada reservorio exhibe propiedades ligeramente diferentes, aunque todos comparten la característica fundamental de consumo y una luminosidad tenue cuando alimentados. La entrada más troubling, fechada el 15 de septiembre de 1924, lee: el sistema está completo. Los 4 puntos de acceso han sido disfrazados como pozos de agua, aunque solo el noroeste shaft provee agua actual. El pozo oriental ahora conecta directamente a habitaciones 28, 30 y 35, justo como el pozo de cocina conecta al comedor privado. Cuando los mecanismos de piso son activados, todo arriba simplemente desaparece abajo. M está horrified por lo que he hecho, pero no puede negar la necesidad financiera. La primera prueba usando Livestock fue exitosa. El pozo acepta todo. Los sonidos después fueron unexpected, un gorgoteo y susurros que cesaron en horas. La sustancia parece digerir no solo carne y hueso, sino toda materia orgánica, madera, cuero, tela. Solo metal permanece, e incluso eso muestra signos de corrosión después de contacto prolongado. He ideado un mecanismo para recuperar ítems valiosos antes de que sufran daño, como joyas o monedas que pueden venderse discretamente. Nuestra salvación financiera está asegurada provided seleccionamos candidatos carefully, aquellos sin lazos locales que no sean missed rápidamente. El diario luego documenta una serie de contribuciones al pozo comenzando en mayo de 1925. Cada entrada incluye número de habitación, peso calculado del ocupante y una anotación de cuánto tiempo requirió el procesamiento, con detalles clínicos que revelan una sistematización fría. La primera entrada, fechada el 15 de mayo de 1925, lee: LR, habitación 35, aproximadamente 140 lb, procesamiento completo en 7 horas, no efectos residuales, satisfacción del pozo evidente en quietud siguiente, beneficio financiero, efectos, personales recuperados valorados en aproximadamente 45 $, más tarifa de habitación pagada. No indagaciones expected ya que sujeto no tiene conexiones locales. Mecanismo performed flawlessly. Activación desde oficina procedió sin alerta audible a habitaciones adyacentes. M tomó láudano adicional y alega no conocimiento de eventos, aunque sus ojos dicen lo contrario. Entradas subsiguientes siguen un patrón similar con descripciones cada vez más clínicas de lo que parece ser un proceso sistemático de asesinato por ganancia financiera, detallando ventas de bienes en mercados negros. Una entrada del 5 de 1900, julio de 1925 nota: AV, habitación 28, aproximadamente 190 lb. Procesamiento requirió 10 horas, más largo que anticipated. Algo de ruido mecánico desde debajo del piso después necessitating explicación a huéspedes de asentamiento del edificio debido a lluvias. Beneficio financiero: caballo y maletín vendidos en Durango por $50 más moneda recuperada de $20. Empleadores del sujeto pueden indagar eventualmente, pero conexión a este establecimiento será difícil de establecer definitivamente. M, cada vez más agitada, pese al láudano aumentado. Afirma oír sonidos de rasguños desde sótano, incluso cuando no detecto nada y sus sueños la despiertan gritando nombres que no reconozco. Una entrada de septiembre describe la disposal de la pareja Barrera, EB y SB habitación 30, peso combinado aproximadamente 340 lb, contribución más grande a la fecha. Procesamiento requirió 16 horas y produjo efectos inusuales. Nivel de sustancia en todos los pozos rose notablemente, y luminosidad observada por aproximadamente 30 minutos, siguiendo disolución completa. Más troubling fue el fenómeno auditivo. Vocalizaciones distintas emanando de la cámara primaria, por casi 2 horas después de procesamiento completado. M oyó estas claramente pese a estar 2 pisos arriba y bajo influencia del láudano. Se volvió histérica, requiriendo restraint físico y sedación adicional. Puedo necesitar consultar al Dr. Soto respecto a una solución más permanente a su inestabilidad creciente, quizás un sanatorio lejano. Más disturbing son entradas de enero de 1926 durante la tormenta de nieve.
Una sola entrada fechada el 12 de enero contiene solo, hoy fue más productivo. Habitaciones 28, 30, 35, 17, 19 y 24 todas activadas. Peso total aproximado 1200 lb. El pozo Fists, procesamiento ongoing a través de la noche. Niveles de sonido más altos que previos, pero tormenta cubre adecuadamente. M tomó láudano y se retiró temprano. Beneficios financieros substanciales. Los niños fueron adiciones unexpected, pero necesarias dadas circunstancias. La familia T particularmente lucrativa. Joyería, reloj de bolsillo y fondos de viaje totalizando casi $250. Esto debería resolver todas deudas pendientes con remainder suficiente para facilitar reubicación si necesario. Quizás a una ciudad donde los ecos no nos sigan. Una entrada posterior fechada el 20 de enero de 1926 marca un shift en tono. Algo ha cambiado. El comportamiento del pozo siguiendo las contribuciones del 12 de enero ha sido unprecedented. Nivel de sustancia arisen en todos los pozos, casi alcanzando el piso del sótano en algunas áreas. Luminosidad ahora constante en lugar de temporal. Más concerning son los sonidos, no más simples rasguños o vocalizaciones aisladas, sino lo que parece fonación coordinada, un coro distorsionado. M alega que puede distinguir palabras aunque mantengo que es imposible, atribuible a su fragilidad. Insiste en que las voces llaman su nombre específicamente, y a veces el mío. He aumentado su dosis de láudano de nuevo, aunque el Dr. Soto expresa preocupación sobre dependencia potencial y efectos a largo plazo. Más troubling es el cambio físico en la sustancia misma. La consistencia ha alterado, volviéndose más viscosa, casi textil en apariencia. En la cámara primaria, formaciones han emergido que bear resemblance unsettling a estructuras anatómicas, configuraciones de tejido sugiriendo reconstrucción parcial de material consumido. Esto no fue observado en etapas tempranas e indica un shift fundamental en propiedades, como si estuviera evolucionando. La entrada legible final fechada el 25 de abril de 1926 lee: M no puede soportarlo más, los sonidos de abajo han cambiado. Jura que oyó palabras anoche, no solo rasguños. Le recordé que nada sobrevive el abrazo del pozo. Nada regresa de esas profundidades. Pero incluso yo debo admitir que la calidad de los ruidos ha alterado, más articuladas, más insistentes. Quizá hemos sido demasiado avaros. Quizá el pozo tiene límites que hemos excedido, y ahora busca más por su cuenta. Concluiremos operaciones y partiremos tan pronto como arreglos puedan hacerse. Ciudad de México ofrece oportunidad sin la carga de lo que yace debajo de nosotros aquí. M insiste en que quememos el ala oriental antes de partir. Dice que debe ser cleansed con fuego para prevenir lo que llama continuación del ciclo, rompiendo la cadena. He indulged esta petición ya que la póliza de seguros ahora proporciona cobertura suficiente para establecernos confortablemente elsewhere. Los arreglos están en lugar. En 5 días seremos libres de este lugar y su oscuridad hambrienta, aunque dudo que la distancia sea suficiente para silenciar los ecos. La Sociedad Histórica de Durango inmediatamente contactó a autoridades estatales upon descubriendo el diario. Una investigación preliminar comenzó el 1 de junio de 1989, liderada por el detective de policía estatal Víctor Ramos. Su reporte inicial nota: el diario parece auténtico basado en composición de papel e análisis de tinta. Si genuino, sugiere que Tomás Mendoza puede haber sido responsable por numerosos homicidios en el sitio del hotel entre 1924 y 1926. Sin embargo, las referencias del diario al pozo y su abrazo permanecen unclear. Las descripciones técnicas sugieren que alguna forma de aparato mecánico fue instalado para entregar víctimas a un nivel inferior de la estructura, pero el propósito o mecanismo del procesamiento mencionado permanece especulativo, posiblemente un eufemismo para disolución química. Ramos continúa: excavación preliminar alrededor de los cimientos revela evidencia consistente con descripciones de Mendoza de modificaciones. Análisis estructural confirma construcción inusual de piso en las habitaciones mencionadas, 28, 30 y 35, con evidencia de secciones con bisagras y mecanismos de trigger accesibles, desde un pasaje oculto adyacente a lo que habría sido la oficina del dueño del hotel. Estos mecanismos parecen diseñados para colapsar el piso de habitaciones seleccionadas, creando un efecto de chute que canalizaría cualquier contenido hacia el pozo oriental. Mecanismos similares, aunque menos sofisticados, han sido identificados conectando el comedor privado al pozo de cocina. El logro técnico es considerable, especialmente dado las limitaciones del periodo, sugiriendo que Mendoza poseía conocimiento de ingeniería más allá de lo que su fondo indicaría.
quizás aprendido de libros importados o consultores secretos. El 10 de junio de 1989, excavación comenzó en el pozo terciario bajo la antigua cocina. Trabajadores removieron el sello de concreto y descubrieron un pozo forrado de metal aproximadamente 40 pies profundo, terminando en una cámara roughly 20 pies de diámetro. La cámara no contenía restos humanos, pero las paredes mostraban evidencia de tinción inusual y patrones de erosión, con residuos que se adherían como gel. El reporte de Ramos describe un residuo, unlike depósitos minerales típicos encontrados en estructuras de pozo. La sustancia aparece orgánica en naturaleza con textura resembling, tejido animal parcialmente disuelto, pegajosa y luminosa bajo luz. V. Las porciones inferiores de las paredes de la cámara exhiben corrosión significativa del forro de metal con penetración completa en varias áreas, exponiendo la roca madre circundante con marcas que parecen dedos grabados. Más disturbing fue el descubrimiento de lo que Ramos describió como formaciones dentro de la cámara que desafían explicación convencional. Su reporte, acompañado por fotografías ahora selladas en archivos estatales, nota: el piso de la cámara contiene estructuras elevadas compuestas de material resembling tejido calcificado. Estas estructuras display patrones organizacionales, sugiriendo arreglo intencional en lugar de acumulación random. Varias formaciones bear resemblance inconfundible a características anatómicas humanas, proyecciones como dedos, superficies curvas análogas a estructuras craneales, y en un caso, lo que aparece ser una configuración facial parcial, con indentaciones correspondientes a sockets oculares y cavidad nasal, como si intentara reformarse. Especialistas geológicos consultados respecto a estas formaciones no tienen explicación para su origen a través de procesos naturales, y muestran ADN degradado humano mezclado. Análisis forense completado el 25 de junio de 1989 identificó elementos tras de hemoglobina humana en muestras tomadas de las paredes de la cámara. El reporte también notó la presencia de un compuesto orgánico no identificado que había parcialmente degradado el forro de metal. El compuesto exhibió propiedades similares a enzimas digestivas poderosas, pero en concentraciones no típicamente encontradas en naturaleza. La doctora Laura Gómez, la bioquímica que condujo el análisis, escribió: la sustancia bears resemblance superficial a fluidos digestivos encontrados en ciertas plantas carnívoras, pero a una escala y potencia que excede sistemas biológicos conocidos por varios órdenes de magnitud. El compuesto permanece activo pese a décadas de exposición a aire y humedad, sugiriendo estabilidad extraordinaria. En pruebas de laboratorio, demostró capacidad para descomponer material orgánico incluyendo hueso y cabello, completamente en horas, sin dejar residuos detectables. Su reporte continúa con una observación disturbing. Más anómalo es el comportamiento de la sustancia cuando combinada con material orgánico en condiciones de laboratorio. En lugar de simplemente disolver las muestras de tejido porcino de prueba, la sustancia parece incorporar temporalmente elementos estructurales antes de romperlos. Examen microscópico revela una fase donde la sustancia organiza el material digerido en estructuras celulares reconocibles antes de disolución completa. Esta propiedad organizadora no tiene paralelo en procesos bioquímicos conocidos y sugiere capacidades más allá de función digestiva simple, casi como si intentara reconstruir o imitar vida. A medida que excavación continuó en julio, trabajadores descubrieron una serie de tuberías conectando los 4 pozos. Las tuberías parecían diseñadas para transportar líquido desde la cámara terciaria a los otros 2 pozos, con válvulas que permitían control de flujo. Más disturbing fue el mecanismo descubierto bajo habitaciones 28, 30 y 35, una serie de trampas operadas por palancas accesibles solo desde un pasaje oculto detrás de la oficina del dueño del hotel. Los pisos de estas habitaciones habían sido construidos con secciones con bisagras que cuando activadas se inclinarían a un ángulo de 50 grados, causando que cualquier cosa en el piso, incluyendo camas y ocupantes, se deslizara al pozo esperando abajo, un diseño ingenioso pero macabro. La investigación de Ramos también descubrió una habitación oculta adyacente a la cocina, accesible solo a través de una puerta oculta en la despensa. Esta habitación contenía estanterías aún sosteniendo varios ítems, joyería, relojes, carteras y otros efectos personales que match descripciones de posesiones pertenecientes a individuos que habían desaparecido del hotel, algunos con iniciales grabadas que correspondían a víctimas conocidas.
Un libro mayor encuadernado en cuero encontrado en esta habitación contenía registros meticulosos de ítems recuperados y su subsiguiente venta o disposición, con entradas correspondientes a fechas de desapariciones conocidas, revelando ganancias que salvaban el hotel de bancarrota. El reporte final de Detective Ramos, sometido el 15 de septiembre de 1989, concluyó: evidencia sugiere que Tomás Mendoza modificó la estructura del hotel para enable el asesinato de huéspedes seleccionados, primariamente aquellos unlikely de ser missed inmediatamente, vendedores viajeros, mujeres solteras y parejas pasando sin conexiones locales. Las víctimas aparentemente eran dropped a través de trampas al pozo, llevando a una cámara debajo del edificio. ¿Qué pasó en esa cámara permanece especulativo, aunque análisis químico sugiere presencia de una sustancia altamente corrosiva que puede haber sido usada para dispose the remains. Estimados conservadores basados en registros del hotel indican que hasta 32 individuos pueden haber sido víctimas de este sistema entre mayo de 1925 y enero de 1926, incluyendo grupos durante la tormenta. El reporte recomendó esfuerzos para localizar a Tomás y Margarita Mendoza, pero investigación preliminar ya había determinado que ambos habían muerto en Ciudad de México. Tomás en 1942 de fallo hepático y Margarita en 1935 de lo que fue registrado como agotamiento nervioso crónico. Registros hospitalarios del sanatorio Santa María en Ciudad de México indican que Margarita Mendoza fue admitida en agosto de 1933, siguiendo lo que fue descrito como colapso nervioso, acompañado por alucinaciones auditivas y agitación extrema, con episodios donde gritaba sobre voces desde el suelo. Notas de su médico atendiente, preservadas en archivos del sanatorio, mencionan sus reclamos persistentes de oír voces a través de los pisos y convicción de que algo seguía a la familia desde su residencia previa en la sierra. Un documento particularmente revelador de este periodo es una transcripción de una entrevista conducida con Margarita por el Dr. José Valdés, sin relación con los dueños previos de la propiedad, el 10 de octubre de 1933. En ella, Margarita describe sus experiencias. No se han ido, ¿ves? Eso es lo que Tomás no entiende. El pozo no los consume verdaderamente, los transforma, se vuelven parte de él, pero no desaparecen. Los oigo de noche llamando a través de las paredes. Al principio eran solo sonidos, rasguños y golpeteos, luego palabras, mi nombre una y otra vez. Ahora hablan en oraciones, saben cosas que no deberían saber, conversaciones privadas, pensamientos que nunca he compartido con nadie. Están aprendiendo, creciendo más fuertes. Cuanto más consume, más consciente se vuelve. Tomás le dio tantos durante la tormenta. Los niños fueron lo peor de todo. Sus voces son las más claras ahora. Nos siguen. Ciudad de México no es lo suficientemente lejos. Nada lo sería, porque se extiende a través de la tierra como raíces invisibles. La entrevista continúa con Margarita describiendo lo que llamó visitaciones. A veces los veo, no solo los oigo. Suben de los desagües, se filtran a través de grietas en los pisos. No tienen forma propia, solo sugerencias de lo que una vez fueron. Una mano aquí, un rostro allá, fusionándose y separándose como figuras en humo. Pero se están volviendo más substanciales. Anoche, uno me tocó. Un contacto frío, húmedo en mi brazo que no dejó marca, pero se sintió tan real como tu mano lo haría. Tenía dedos de niño, pequeños y buscando como si pidieran ayuda. Están aprendiendo a reach through, a extenderse más allá de las tuberías y cámaras que una vez los contenían. La distancia no les importa ahora. Nos han encontrado y están tan hambrientos, siempre hambrientos por más. La investigación se estancó a través del resto de 1989, obstaculizada por la edad del caso y falta de remains identificables, con fondos redirigidos a casos actuales. En diciembre, el financiamiento para el proyecto fue redirigido, y el sitio fue una vez más sellado y abandonado, con cercas erigidas para disuadir curiosos. La Sociedad Histórica, concerned sobre liability y unsettled por los hallazgos, vendió la propiedad al municipio por una tarifa nominal en abril de 1990. En 1993, la propiedad fue comprada por el desarrollador Antonio Vargas, quien planeaba demoler la estructura restante y construir un motel moderno catering a la industria turística creciente en la sierra, con vistas a cañones y rutas de senderismo. Durante demolición en marzo de 1993, trabajadores breached el pozo primario sellado. Según el reporte de incidente del capataz archivado con autoridades municipales, pero nunca released públicamente,
un trabajador fue bajado al pozo para evaluar integridad estructural antes de remoción completa. El trabajador, identificado como Pedro López, 38, descendió aproximadamente 50 pies antes de que contacto radio se interrumpiera con un grito ahogado. Cuando fue pulled back a la superficie 10 minutos después, López estaba en estado de distrés extremo, incapaz de articular qué había visto, temblando y murmurando incoherencias. Fue transportado al centro médico regional, donde fue tratado por shock y aparentes alucinaciones, repitiendo que aún está vivo ahí abajo y el pozo no está vacío, se mueve y sabe. Sus récords médicos indican que intentó taponar sus oídos con algodón de su almohada, explicando a una enfermera que sabe mi nombre ahora. Me llama, me promete secretos y regreso. Una cuenta más detallada viene del Dr. Miguel Reyes, el médico atendiente cuyos notes privados fueron proporcionados más tarde a investigadores. Paciente exhibe síntomas consistentes con trauma psicológico extremo. Examen físico revela no injuries más allá de abrasiones menores consistentes, con ascenso rápido a través espacio confinado. Más concerning es la insistencia del paciente en que algo en el pozo shaft se comunicó con él directamente, no a través de habla audible, sino a través de lo que describe como pensamientos que no eran míos empujando en mi cabeza. Afirma haber recibido información específica sobre su historia personal que no había compartido con nadie en el sitio de trabajo, incluyendo detalles sobre un incidente de infancia en Jalisco que involucraba un accidente con un pozo similar. Paciente también reporta fenómenos visuales en el pozo, formas hechas de oscuridad moviéndose contra la oscuridad y rostros formándose y disolviéndose en algo como agua espesa, con ojos que lo miraban con hambre. Cuando cuestionado sobre si estos podrían haber sido alucinaciones causadas por privación de oxígeno, el paciente se agitó, insistiendo, me tocó, me conoce ahora, no olvidará, y yo no puedo olvidar su voz en mi mente. López se dio de alta del hospital contra consejo médico el 20 de marzo de 1993. Dejó el municipio de San Rafael el mismo día y, según una indagatoria de follow-up breve, se reubicó a Baja California. Declinó todas solicitudes para declaraciones adicionales sobre su experiencia en el pozo, enviando solo un mensaje: déjenlo enterrado. Una carta única de López al alguacil municipal fechada el 5 de abril de 1993 contiene solo la declaración breve: cualquiera que sea lo que está ahí abajo debería permanecer buried. Llénalo con concreto, llénalo con piedra. Luego reza que sea suficiente, porque si no lo es, vendrá por más. Vargas abandonó el proyecto de desarrollo poco después, citando preocupaciones ambientales unexpected, como contaminación de suelo que no había sido detectada en surveys previos. La propiedad fue vendida al municipio por una suma nominal y designada como unsuitable para desarrollo, con zonificación protectora. Registros municipales indican que en mayo de 1993, aproximadamente 40 yardas cúbicas de concreto fueron vertidas en los pozos. Una anotación en la orden de trabajo especifica que el concreto fue mezclado con materiales adicionales solicitados por el ingeniero municipal, más tarde identificados como sal de roca, cal viva y agua bendita proporcionada por el párroco de la Iglesia Católica local, quien insistió en rituales durante el vertido. Hoy, casi un siglo después de los eventos en el Hotel Mendoza, el sitio permanece sin desarrollar. Ordenanzas locales prohíben excavación más profunda de 8 pies en el área, bajo pena de multas severas. Un marcador pequeño erigido por la Sociedad Histórica en 1994 simplemente identifica la localización como el sitio former de un hotel con no mención de su historia oscura, solo una placa genérica sobre arquitectura regional. El arroyo oscuro continúa fluyendo cerca y durante lluvias pesadas. Las piedras de cimientos del viejo hotel a veces son visibles cuando erosión remueve el suelo cubridor, revelando grietas que parecen respirar. Lo que permanece unclear y quizás siempre lo permanecerá es la verdadera naturaleza de lo que Tomás Mendoza se refirió como el pozo. Su diario sugiere que descubrió algo debajo del hotel, algo que podía disponer de cuerpos tan completamente que no rastro permanecía, un vacío consumidor. El análisis forense de 1989 confirmó la presencia de compuestos químicos inusuales, pero no pudo identificar su origen, especulando sobre bacterias extremófilas o anomalías geológicas. Algunos investigadores han sugerido que Mendoza puede haber descubierto una característica geológica natural, quizá un sumidero conteniendo una combinación rara de microorganismos y minerales que aceleraban descomposición a tasas imposibles. El profesor Carlos Torres, un geólogo que examinó brevemente el sitio en 1991,
propuso que ciertas formaciones de piedra caliza en la sierra contienen comunidades bacterianas inusuales capaces de romper materia orgánica a rates acelerados. Estas comunidades típicamente se desarrollan en ambientes subterráneos aislados, con composiciones químicas únicas, alimentadas por filtraciones minerales. Lo que Mendoza describió como el pozo puede haber sido tal formación, aunque sus descripciones sugieren propiedades más allá de las documentadas en literatura científica actual, como autoorganización o sensibilidad. Otros proponen explicaciones más mundanas, que Mendoza simplemente usó ácidos poderosos o otros químicos para dispose de sus víctimas, y las referencias crípticas del diario eran intentos de obscurecer su metodología, o manifestaciones de delusions inducidas por culpa, agravadas por el abuso del láudano en la familia. La doctora Ana Ruiz, una psicóloga forense que revisó el caso en 1997, sugirió que el diario de Mendoza exhibe patrones clásicos de distanciamiento psicológico y mistificación, a menudo observados en asesinos seriales que desarrollan justificaciones elaboradas para sus acciones. Las referencias al pozo como entidad sentiente pueden representar externalización de sus propios impulsos asesinos, permitiéndole percibirse como meramente sirviendo el hambre del pozo, en lugar de actuar por su propia volición, un mecanismo de coping común en perfiles similares. Lo que estas teorías fallan en explicar son los sonidos reportados por múltiples testigos, los rasguños de abajo y eventualmente, si Rosa Martínez y Margarita Mendoza son creídas, algo que resemble palabras articuladas, como un lenguaje emergente. También fallan en accounting por la reacción extrema de Pedro López a lo que sea que encontró en el pozo en 1993, décadas después de que la última víctima habría sido consignada a sus profundidades, y cómo describió conocimiento íntimo transmitido sin palabras. Quizá más disturbing es un detalle encontrado en las páginas finales de la investigación de Ramos, archivado separadamente y restringido a personal senior. Un dispositivo de grabación bajado al pozo terciario en agosto de 1989 capturó aproximadamente 10 minutos de audio antes de fallar misteriosamente. Análisis reveló solo sonidos ambientales por los primeros 9 minutos: goteo de agua, tierra asentándose, el rumble distante de agua subterránea. En el minuto final, sin embargo, técnicos aislaron un sonido descrito como rasguño rítmico interspersed con elementos como vocalizaciones que sugieren habla articulada, aunque no palabras pudieron ser identificadas definitivamente al principio. La grabación fue programada para análisis más sofisticado en una facilidad federal en septiembre de 1989, pero registros de transporte indican que la cinta nunca llegó, perdida en tránsito sospechoso. Todas las copias fueron reportedly destruidas en un pequeño incendio en la facilidad de almacenamiento de evidencia en octubre de 1989. Detective Ramos solicitó reabrir investigación en 1990, pero fue denegado. Tomó retiro temprano el año siguiente y se mudó a Yucatán, donde murió en 2005. Sus papeles personales donados a los archivos estatales por su hija contienen una referencia única al caso Mendoza. Algunas investigaciones son mejor left incompletas. Algunas respuestas solo reemplazarían misterio con locura, y el precio de saber sería demasiado alto para cualquier mente. Una entrada de Diario de Ramos fechada el 20 de agosto de 1989, pero no incluida en récords oficiales, lee: los técnicos finalmente limpiaron esa grabación del pozo, removieron el ruido de fondo, amplificaron los elementos vocales. Ojalá no lo hubieran hecho. Lo que estamos oyendo no es sonido random, son voces, múltiples voces hablando en unísono, con voces individuales ocasionales emergiendo brevemente antes de submerging back en el colectivo. Las palabras son español, aunque distorsionadas como si habladas a través de líquido espeso. Las frases repiten: aliméntanos, únete a nosotros, encuéntranos. Más disturbing es el segmento final donde una voz de niño claramente se separa de las otras, llamando lo que suena como: mamá, aún estoy aquí, todos aún estamos aquí. Es frío, pero prometen calor si vienes. He ordenado todas las copias destruidas. Algunas cosas no deberían preservarse, incluso como evidencia por temor a que se propaguen. El Hotel Mendoza a Fadet de la memoria local. El sitio ahora un lote boscoso, un remarkable, rodeado por cerca de malla. Pocos residentes conocen la historia, y menos aún le dan credence, descartándola como cuentos de abuelas. Pero ocasionalmente, usualmente después de lluvias pesadas cuando el nivel freático rises, excursionistas cerca de los viejos cimientos reportan sonidos inusuales. Un churn líquido, un rasguño metálico, y a veces justo al borde de la audición,
lo que podría ser palabras susurradas en un idioma olvidado. Un guardabosques entrevistado en 1991 describió su experiencia. Estaba chequeando marcadores de límites después de las inundaciones de primavera y me encontré cerca del sitio del viejo hotel. Estaba oscureciendo, pero conozco el área lo suficientemente bien. Entonces lo oí, como alguien arrastrando metal a través de piedra, pero con un ritmo como un pulso. Luego algo más, como susurro, pero no del todo. No en español, pero no como ningún idioma extranjero que he oído. Algo al respecto hizo que el pelo en mi nuca se erizara. He estado en estos bosques toda mi vida y nunca sentí miedo como ese. Dejé inmediatamente y no he regresado al atardecer desde, evitando incluso las rutas cercanas. La cuenta del guardabosques continúa con detalles no incluidos en reportes oficiales. La parte más extraña no fue el sonido en sí, sino cómo me afectó físicamente. Mientras escuchaba, sentí una sensación de tirón como si algo estuviera jalando gentilmente mis entrañas, atrayéndome hacia los viejos cimientos. Mis pensamientos se volvieron foggy, reemplazados por imágenes que nunca había visto. Una habitación de hotel con una cama contra la pared, un comedor con gente que no reconocía, un hombre con bigote operando algún tipo de mecanismo bajo un escritorio, rostros aterrorizados deslizándose hacia oscuridad. Estas no eran como pensamientos normales o recuerdos. Se empujaban en mi mente desde fuera, vívidos y forceful como si fueran implantados. Me encontré caminando hacia los cimientos, sin decidir conscientemente. Había ido casi 40 metros antes de darme cuenta de lo que pasaba, y forcé myself a dar vuelta. Mientras lo hacía, las imágenes faded, reemplazadas por un pensamiento único que no sentía como mío. Estamos tan hambrientos, y tú pareces delicioso. El incidente documentado más reciente ocurrió en 1905, septiembre de 1992, cuando dos estudiantes de geología de la Universidad de Durango estaban conduciendo encuestas de suelo en el área como parte de un proyecto académico. Sus grabaciones de campo preservadas en archivos de la universidad, pero raramente accedidas, contenían 3 minutos de lo que los estudiantes etiquetaron como acústicos subterráneos no identificados. En el fondo de estas grabaciones, apenas audible bajo la discusión técnica de los estudiantes, algo rises de la tierra, un sonido que podría ser agua o viento o piedra shifting, pero resuelto a través de mejora digital, lleva un cadence inconfundible de habla, rítmico y persistente. Análisis fonético conducido por el profesor de lingüística Dr. Luis Campos identificó patrones consistentes con lenguaje, aunque matching ningún tongue humano conocido. Su reporte, nunca publicado pero incluido en la colección restringida de la universidad, nota: las vocalizaciones exhiben estructura sintáctica y consistencia fonémica sugestiva de comunicación lingüística, pero emplean combinaciones de sonido fisiológicamente imposibles para el aparato vocal humano, como si producido por algo no orgánico o mutado. Uno de los estudiantes, María Valdés, más tarde proporcionó contexto adicional en una carta a la Sociedad Histórica. Lo que la grabación no captura es el fenómeno visual que observamos. Mientras conducíamos nuestra encuesta cerca de los viejos cimientos, notamos una decoloración inusual en el suelo, un oscurecimiento que parecía extenderse outward desde las piedras de cimientos como líquido seeping a través de tela. La decoloración se movía contra el gradiente de la pendiente, lo cual es físicamente imposible para dinámica de fluidos normal. Mientras se acercaba a nuestro equipo, observamos un drop de temperatura localizado de aproximadamente 20 grados C. Más disturbing fue el comportamiento de insectos en el suelo afectado. Parecían organizarse en patrones, resembling caracteres alfabéticos, formando y reformando en secuencias que casi pero no del todo constituían palabras reconocibles, como ven o hambre. Cuando intentamos fotografiar este fenómeno, todas 4 cámaras malfuncionaron simultáneamente con baterías drenadas. La decoloración recedió tan abruptamente como había aparecido cuando otro excursionista se acercó desde el sendero, llamando un saludo. Elegimos no incluir estas observaciones en nuestro reporte formal, ya que desafiaban explicación científica y likely habrían undermined la credibilidad de nuestros hallazgos geológicos, pero en Noches Quietas aún sueño con eso. ¿Qué habla debajo de las ruinas del Hotel Mendoza? ¿Qué espera en la oscuridad de un pozo que se alimenta de vidas humanas? Quizá es meramente el viento a través de cavernas ocultas, o agua rushing a través de los remains de las tuberías de Mendoza. Quizá es nada más que la imaginación dando voz a los ecos de horrores pasados, amplificados por el folclore de la sierra. O quizá,
Como Tomás Mendoza descubrió a su horror eventual, lo que encontró debajo de su hotel nunca fue meramente un sistema de disposal. Quizá lo que llamó el pozo había aceptado sus ofrendas para sus propios propósitos, creciendo con cada alma entregada. Quizá aún espera, paciente y hambriento, debajo del concreto sellado y maderas caídas de un hotel largo reducido a piedras de cimientos y memorias fading, un ser que ha aprendido a Rich más allá de su prisión. Los archivos de investigación permanecen en los archivos municipales de San Rafael, accesibles por permiso especial, pero raramente solicitados, gathering polvo como advertencia ignorada. La tierra permanece sin desarrollar, protegida por ordenanzas cuyo propósito original pocos recuerdan. Aunque algunos dicen que las raíces de árboles cercanos evitan el área, curvándose away como si sintieran el mal abajo. Y profundo abajo, algo puede aún estar digiriendo su última comida. Una comida de 32 almas entregadas por un dueño de hotel desesperado que descubrió demasiado tarde que algunos hambres, una vez alimentados, solo crecen más fuertes, extendiéndose como venas en la tierra. En las décadas desde, varios intentos de desarrollar la tierra han fallado por varias razones: complicaciones financieras, denegaciones de permisos, fallos de equipo unexpected que parecen sabotaje. Residentes locales hablan de mala suerte asociada con la propiedad, sin conocer su historia, atribuyéndola a espíritus indígenas o maldiciones mineras. Solo unos pocos ciudadanos elderly recuerdan las historias que sus abuelos contaron del Hotel Mendoza y los huéspedes que se registraron pero nunca se fueron, susurros pasados en noches de tormenta. El reporte concluye con una recomendación contra construcción futura, citando condiciones subterráneas inestables de origen indeterminado, con adendums sobre anomalías sísmicas leves que parecen pulso. El geólogo que autoré del reporte más tarde se negó a elaborar cuando contactado por historiadores locales, diciendo solo que algunos lugares en este mundo son mejor left solos y que perturbarlos invita a algo que no pertenece arriba. Un adendum al reporte no incluido en récords públicos, pero descubierto durante la investigación de la Sociedad Histórica contiene este pasaje. Muestras de suelo del área de cimientos exhiben propiedades anómalas, inconsistentes con la geología circundante. El compuesto orgánico no identificado parece modificar la integridad estructural de materiales circundantes, permeando incluso barreras selladas. En pruebas de laboratorio, este compuesto demostró capacidad para permeate sustancias seemingly impermeable, incluyendo concreto y ciertos metales. Más concerning es su respuesta aparente a proximidad con tejido vivo. Cuando una muestra fue colocada cerca de un ratón de laboratorio, el compuesto se orientó hacia el animal y displayed actividad molecular aumentada, como si attracted. Las implicaciones de estas propiedades para contención a largo plazo son troubling. Barreras convencionales pueden probar inadecuadas si la sustancia mantiene estas características con el tiempo y podría migrar. Hoy, el arroyo oscuro aún fluye pasado el lote overgrown donde el Hotel Mendoza una vez stood. Árboles han reclaimed mucho del área, sus raíces lentamente desplazando las piedras de cimientos, aunque nada crece directamente sobre donde los pozos fueron sellados. 4 círculos barren en vegetación, otherwise lush, como si la tierra misma rechaza lo que yace debajo, un rechazo silencioso. Y a veces, si te paras al borde de la propiedad en una noche quieta, cuando el viento está still y el arroyo corre bajo, podrías oírlo, un sonido de profundo abajo, no del todo rasguño anymore, no del todo susurro, algo en medio. Algo esperando, algo que recuerda el sabor de aquellos que una vez lo alimentaron y hungers aún, extendiendo tentáculos invisibles. El reporte más reciente de un excursionista que se extravió del sendero principal en julio de 1993 describe encontrar un círculo perfecto de vegetación muerta sobre 20 pies de diámetro centrado en lo que parecía una vieja piedra de cimientos. En el medio había un charco pequeño de algo que resembled agua pero se movía wrong, demasiado espeso, demasiado deliberado en sus motions, como si vivo. Mientras miraba, pareció formar patrones casi como escritura a mano, letras fluidas que se disolvían antes de completarse. Tomé un paso closer para ver mejor, y eso es cuando oí las voces, no out loud, sino en mi cabeza. Sabían mi nombre. Sabían cosas sobre mí que ningún extraño podría saber, secretos de infancia, remordimientos enterrados. Prometían mostrarme algo wonderful si solo venía un poco closer. Solo extendía mi mano y tocaba la superficie de ese charco. Estaba actual y extendiendo mi mano cuando mi compañero de excursión llamó desde atrás, rompiendo whatever hold esos pensamientos tenían en mí. Mientras me volvía para irme,
Sentí algo como dedos brush contra la espalda de mi cuello. Frío, húmedo, pero de alguna manera sólido como una mano emergiendo de lo profundo. Corrí todo el camino back al camino principal. Mi compañero juró que vio una sombra siguiéndonos por un momento, pero desapareció cuando miramos back. A veces pienso que si no hubiera estado allí, algo podría haberme followed home acechando en las sombras. La Tierra permanece sin desarrollar hasta este día, un testimonio quieto a horrores largely forgotten. El pozo continúa su vigilia paciente debajo de la Tierra. Ocasionalmente reach out para recordar a los vivos de su presencia, un recordatorio líquido. Y el esquema desesperado de Tomás Mendoza para salvar su futuro financiero vive como advertencia de que algunos bargains extractan costos far beyond su precio aparente, y algunos hambres una vez awakened nunca pueden verdaderamente satisfied, solo temporalmente appeased antes de demandar más.